¿Sabías que hay un misterio que ha fascinado a creyentes y estudiosos por siglos? Muchos se han preguntado, ¿a dónde fue Jesús 3 días entre su muerte y resurrección? Hoy vamos a adentrarnos en ese enigma, explorando desde los relatos bíblicos hasta algunas teorías controvertidas. La muerte de Jesús en la cruz es uno de los momentos más dolorosos de la historia, pero también es el preludio de la victoria sobre la muerte. Cuando Jesús exclamó, "Se acabó", en sus últimos instantes, no solo marcó el fin de un sufrimiento inmenso, sino que abrió la puerta a un misterio que ha dejado a muchos con la duda. ¿Qué sucedió realmente en esos 3 días que siguieron a su crucifixión? Hay quienes creen que descendió al reino de los muertos para proclamar su victoria sobre el mal. Otros sostienen que fue al paraíso a preparar un lugar para nosotros. Y existen quienes piensan que se enfrentó en una batalla espiritual contra las fuerzas oscuras. En este recorrido vamos a repasar lo que nos dicen los evangelios, a considerar la interpretación tradicional del descenso a los infiernos y a ver cómo algunas de las enseñanzas de Billy Graham iluminan este misterio, haciendo énfasis en la esperanza y en la certeza de que la muerte no tiene la última palabra. No se trata solo de una discusión teológica, sino de una invitación a reflexionar sobre nuestra propia fe en momentos de oscuridad y duda. Así que acomódate, relájate y acompáñame en este viaje para descubrir lo que pudo haber ocurrido en esos días tan misteriosos y cómo este conocimiento nos ofrece la promesa de vida eterna. Esta historia no es únicamente un relato antiguo, sino que tiene el poder de transformar la manera en que enfrentamos nuestros desafíos diarios. La narrativa de la crucifixión y la resurrección es en esencia la historia de cómo la esperanza puede surgir incluso en medio del dolor más profundo. Así que, si alguna vez te has sentido atrapado en la oscuridad, este mensaje te recordará que siempre existe una salida, un camino hacia la luz, un nuevo comienzo que nos invita a renacer y a vivir con fe. Vamos a descubrirlo juntos. Para comprender lo que pudo haber pasado en esos días, es fundamental situarnos en el contexto en el que se desarrollaron los hechos. Jesús vivió en un tiempo de tensiones políticas, religiosas y sociales muy intensas. Su ministerio se centró en llevar un mensaje de amor, perdón y esperanza a un pueblo que, a pesar de haber sido liberado de la esclavitud en Egipto, seguía enfrentándose a sistemas opresivos y a expectativas incumplidas. Su mensaje revolucionario chocaba con las estructuras establecidas, lo que eventualmente lo llevó a enfrentarse con las autoridades y lamentablemente a sufrir una muerte que parecía definitiva. Los evangelios nos narran de manera conmovedora el camino que llevó a Jesús a la cruz. Se cuenta cómo fue traicionado por uno de sus discípulos, arrestado, juzgado y finalmente crucificado. Durante la crucifixión, según el relato del Evangelio de Juan, Jesús proclamó con determinación, "Se acabó", y entregó su espíritu, marcando el fin de su sufrimiento físico. Sin embargo, esta muerte no fue el final de su misión. La tradición cristiana sostiene que, después de su sacrificio, hubo un lapso de 3 días en los que la tumba quedó vacía y al final se produjo la resurrección, demostrando de manera rotunda que la muerte no podía retenerlo. Pero, ¿qué sucedió en ese lapso entre la crucifixión y la resurrección? La Biblia no nos ofrece un relato detallado de cada momento, lo que ha dado lugar a numerosas interpretaciones y teorías. Por ejemplo, en uno de los pasajes más enigmáticos de las Escrituras, en 1 Pedro 3, 18 a 20, se menciona que Jesús predicó a los espíritus encarcelados. Esta afirmación ha llevado a muchos a pensar que en esos días Jesús descendió al reino de los muertos o a los infiernos para anunciar su victoria sobre Satanás y liberar a las almas de los justos
que habían muerto antes de su venida. Esta noción, conocida en la tradición cristiana como el descenso a los infiernos o harrowing of hell, ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de los siglos. Para algunos, significa que Jesús fue a romper las cadenas que mantenían cautivas a las almas del Antiguo Testamento. Para otros, es un poderoso símbolo de la lucha eterna entre la luz y la oscuridad, donde la resurrección no es simplemente un retorno físico, sino la afirmación de que la muerte ha sido vencida de manera definitiva. Además, existen teorías modernas, algunas basadas en investigaciones históricas y arqueológicas y otras en interpretaciones místicas, que sugieren que durante esos días Jesús pudo haber estado en un plano espiritual distinto, comunicándose y preparando a sus discípulos para la transformación radical que se avecinaba. Aunque no podemos afirmar con certeza absoluta qué ocurrió, lo innegable es que esos días marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad. La resurrección se erige como el pilar fundamental de la fe cristiana y como el símbolo máximo de la promesa de vida eterna, un mensaje que ha sido transmitido de generación en generación con la convicción de que la luz siempre triunfa sobre la oscuridad. Imagínate por un momento el ambiente en Jerusalén en aquellos tiempos. La ciudad estaba impregnada de tensiones, miedos y esperanzas. La gente había sido testigo de milagros y señales, y la llegada de Jesús había despertado una mezcla de asombro y escepticismo. La crucifixión, lejos de ser solo un acto brutal de un sistema opresor, se convirtió en el acto supremo de amor y sacrificio, en el cual se puso de manifiesto el profundo compromiso de Dios con la humanidad. Y en medio de ese dolor y esa aparente derrota, se escondía la promesa de un renacer que desafiaría las leyes de la naturaleza y de la muerte. La narrativa de los evangelios, aunque fragmentaria en lo que respecta a esos días intermedios, nos invita a imaginar un proceso de transformación profunda. La rapidez del entierro de Jesús, el velo rasgado en el templo y finalmente la tumba vacía, son todos elementos que nos sugieren que el plan divino estaba en marcha. Esa ausencia aparente de actividad durante esos días es en realidad una representación del poder invisible de Dios que obra en silencio para preparar el camino de la salvación. La pregunta: ¿a dónde fue Jesús 3 días entre su muerte y resurrección? Ha generado a lo largo de la historia una variedad impresionante de interpretaciones. Cada una de estas perspectivas nos ofrece una ventana distinta para comprender el significado profundo de estos eventos, y todas tienen en común el reconocimiento de que en esos días algo extraordinario estaba sucediendo. Una de las interpretaciones más tradicionales es la del descenso a los infiernos. Según esta visión, tras su muerte en la cruz, Jesús descendió al reino de los muertos, un lugar de sombras y desesperanza, para liberar a las almas de aquellos que habían esperado durante mucho tiempo la llegada del Salvador. Esta interpretación se basa en el pasaje de 1 Pedro 3, 18 a 20, donde se menciona que Jesús predicó a los espíritus encarcelados. Quienes abrazan esta teoría creen que en esos días Jesús rompió las cadenas del pecado y la muerte, llevando luz a un lugar que había permanecido sumido en la oscuridad durante siglos. Por otro lado, existe la perspectiva que sostiene que Jesús fue al paraíso. Esta visión se apoya en la conmovedora conversación que tuvo con uno de los ladrones crucificados a su lado cuando éste le pidió: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». La respuesta de Jesús: «Hoy estarás conmigo en el paraíso», se interpreta como una afirmación de que, tras su muerte, Jesús ingresó al lugar de bendición y descanso prometido por Dios, donde las almas de los fieles
esperan la redención completa. Desde este punto de vista, la resurrección no es solo un regreso físico, sino también un acto de comunión y reconciliación con el Padre, que abre las puertas del cielo para todos los que creen. Hay también quienes optan por una interpretación más simbólica y menos literal. Algunas corrientes teológicas modernas sugieren que esos días no deben entenderse como un desplazamiento físico a un lugar determinado, sino como una metáfora del proceso interno de transformación que todo creyente debe experimentar. En esta visión, el descenso representa el momento en que nos enfrentamos a nuestras propias sombras, a nuestros miedos y a nuestro dolor, para luego resurgir en una nueva vida llena de esperanza y fe. Es una imagen poderosa que nos invita a ver nuestras crisis personales como oportunidades para renacer y para experimentar la gracia redentora de Dios. Además, en el amplio mundo digital y en círculos académicos, se pueden encontrar teorías que combinan elementos históricos, arqueológicos y hasta aspectos de otras religiones y filosofías. Algunos estudiosos han señalado paralelismos entre el relato cristiano y antiguas mitologías que narran descensos al inframundo en culturas mesopotámicas, egipcias y griegas. Aunque estas comparaciones no pretenden disminuir la singularidad del mensaje cristiano, sí ofrecen un contexto más amplio, en el que se comprende que la idea de la muerte y la resurrección es un tema universal, recurrente en la historia de la humanidad. Independientemente de la interpretación que uno prefiera, lo que une todas estas perspectivas es la certeza de que durante esos días Jesús no estuvo inactivo. Al contrario, se transformó en el símbolo supremo de la victoria sobre el mal, demostrando que la oscuridad jamás podrá contener la luz de Dios. Este abanico de opiniones no solo nos enriquece en lo intelectual, sino que también nos invita a profundizar en nuestro propio entendimiento de la fe. Nos enseña a cuestionar, a explorar y sobre todo a abrir el corazón a la posibilidad de que, en medio del dolor y de la incertidumbre, siempre existe una fuerza transformadora dispuesta a guiarnos hacia una vida plena. Imagina la magnitud de este misterio. Un acto de amor tan profundo que desafía las leyes de la naturaleza. Una muerte que se convierte en el preludio de una victoria eterna. Cada una de las interpretaciones, ya sea la del descenso a los infiernos, la entrada al paraíso o la transformación interna, nos muestra que lo que ocurrió en esos días es, sin duda, uno de los mayores milagros de la historia. Y aunque cada teoría tenga sus matices y sus controversias, lo esencial es que el mensaje de esperanza y redención perdura, recordándonos que la luz siempre triunfa sobre la oscuridad. Cuando hablamos de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, es imposible no evocar la figura de Billy Graham, un hombre cuya fe y convicción transformaron la manera en que millones de personas entienden el mensaje del Evangelio. Las enseñanzas de Billy Graham sobre el misterio de los 3 días, ese lapso en el que Jesús estuvo ausente entre su muerte en la cruz y su gloriosa resurrección, han dejado una huella imborrable en la historia del cristianismo y continúan inspirando a creyentes de todas las edades. A lo largo de sus sermones y escritos, Graham se enfocó en transmitir un mensaje de esperanza, redención y la certeza de que, aunque la oscuridad parezca inabarcable, la luz de Cristo siempre logra prevalecer. Billy Graham solía explicar que la crucifixión de Jesús no representaba un fracaso ni el final de la historia, sino el inicio de un proceso divino de transformación que cambiaría para siempre el curso de la humanidad. En sus palabras, esos días en los que la tumba parecía vacía no eran un lapso de inactividad, sino el escenario de la obra redentora de Dios, una obra en la que el sacrificio de Jesús
se convertía en la llave que abría las puertas de la salvación para todos. Según Graham, el misterio de los 3 días es una invitación a comprender que, aunque a veces nos encontremos en la más profunda oscuridad, siempre existe una promesa de renovación y de vida eterna. Para él, el descenso de Jesús era mucho más que un simple viaje a un lugar desconocido. Era una manifestación del poder de Dios que trasciende los límites de lo humano. Graham enseñaba que en esos días Jesús había ido a proclamar su victoria sobre la muerte y el pecado, liberando a las almas de aquellos que habían vivido en la sombra del pasado. Esta idea se fundamenta en la interpretación del pasaje en 1 Pedro, donde se menciona que Jesús predicó a los espíritus encarcelados. Aunque muchos han debatido el significado exacto de este pasaje, para Billy Graham lo esencial era entender que nada está fuera del alcance del poder redentor de Cristo. En sus sermones, Billy Graham usaba un lenguaje claro y directo, evitando tecnicismos y doctrinas complicadas para que su mensaje fuera comprensible para cualquier persona, sin importar su trasfondo académico o cultural. Contaba historias de personas comunes que, habiendo enfrentado situaciones límite, encontraron en la resurrección la fuerza para superar el dolor y renacer en una nueva vida. Graham creía firmemente que el misterio de los 3 días debía ser visto no solo como un acontecimiento histórico, sino como una experiencia vivencial que cada creyente podía aplicar en su propia vida. Una de las anécdotas que solía compartir era la de un hombre que, tras perder a un ser querido, se sumió en una profunda desesperación. Este hombre, al sentir que la vida había perdido todo sentido, recordó las palabras de Billy Graham sobre la resurrección y la promesa de un nuevo comienzo. Con el tiempo, fue capaz de ver en su dolor la semilla de una transformación interior. Es en esos momentos de mayor oscuridad, decía Graham, cuando la luz de Cristo brilla con más intensidad. Esta enseñanza se convirtió en un faro de esperanza para muchos, recordándoles que, aunque parezca que todo está perdido, Dios siempre obra en las sombras para llevarnos hacia la luz. Graham enfatizaba que la fe no es una garantía de que no experimentaremos dolor o sufrimiento, sino la certeza de que, en medio de la adversidad, Dios está obrando a nuestro favor. Según él, el misterio de los 3 días simboliza precisamente esa dualidad, la aparente derrota que se convierte en la victoria definitiva. Cuando Jesús fue crucificado y sepultado, parecía que el mal había triunfado. Sin embargo, ese lapso de tiempo fue la preparación divina para una resurrección que cambiaría el destino de la humanidad. Para Billy Graham, esta victoria no solo demostraba el poder de Dios sobre la muerte, sino que también era la prueba de que ninguna situación, por oscura que parezca, es irreversible cuando se confía en el plan divino. Otro aspecto central en las enseñanzas de Billy Graham era la idea de la transformación personal. Él insistía en que el misterio de los 3 días es un reflejo de lo que todos podemos experimentar en nuestras vidas. Cada uno de nosotros enfrenta momentos en los que se siente atrapado en la desesperanza, como si estuviéramos en medio de una tumba oscura. Sin embargo, al igual que Jesús, podemos resurgir y encontrar una nueva vida. Graham utilizaba metáforas sencillas para ilustrar este proceso. Comparaba el renacer espiritual con el brote de una semilla en primavera, o con el amanecer que sigue a la noche más oscura. Estas imágenes no solo hacían que su mensaje fuera más accesible, sino que también daban a los oyentes la esperanza de que, sin importar lo que estén atravesando, siempre hay la posibilidad de un nuevo comienzo. En uno de sus sermones más recordados, Billy Graham
habló sobre la importancia de la oración y la meditación en la palabra de Dios como medios para experimentar esta transformación. Cada día es una nueva oportunidad para acercarte a Dios, decía. Según Graham, al dedicar tiempo a la reflexión y a la comunicación con lo divino, podemos encontrar la fortaleza necesaria para enfrentar los desafíos y superar las dificultades. Esta práctica no solo nos ayuda a reconectar con nuestra fe, sino que también nos permite ver más allá de las circunstancias presentes, descubriendo en cada crisis la semilla de la resurrección. Para Graham, la resurrección no era simplemente un evento del pasado, sino una realidad continua que se manifiesta en cada experiencia de renovación interior. Además de la importancia de la oración, Billy Graham también subrayaba el papel de la comunidad de fe. Él creía que la verdadera transformación no ocurre en soledad, sino en el encuentro y el apoyo mutuo entre los creyentes. En sus predicaciones, Graham invitaba a las personas a formar parte de comunidades donde pudieran compartir sus testimonios, aprender unos de otros y, sobre todo, crecer en la fe. Según sus enseñanzas, el misterio de los 3 días es un recordatorio de que, al igual que Jesús resucitó para traer esperanza a toda la humanidad, cada uno de nosotros está llamado a ser un testigo vivo de esa esperanza, ayudando a otros a encontrar su camino hacia la luz. No estás solo en tu lucha, aseguraba Graham. La comunidad de creyentes es un refugio, un lugar donde la fe se renueva y donde cada testimonio cuenta para mostrar que la muerte ha sido vencida. Esta visión colectiva de la resurrección fortalecía el mensaje de que en Dios la victoria es compartida y la esperanza se multiplica cuando se vive en comunidad. Otra de las enseñanzas de Billy Graham sobre el misterio de los 3 días era la de confiar en el plan divino, incluso cuando éste resulta incomprensible para la mente humana. Él solía decir que Dios tiene maneras misteriosas de obrar en el mundo y que muchas veces lo que percibimos como un retroceso o una derrota es en realidad parte de un plan mayor que solo Él conoce. Esta idea se vuelve especialmente relevante cuando se mira el lapso entre la crucifixión y la resurrección de Jesús. Aunque para nosotros puede parecer un periodo de incertidumbre y ausencia, en el plan de Dios esos días estuvieron llenos de propósito, siendo el preludio de una victoria que transformaría la historia. Billy Graham utilizaba ejemplos de la vida cotidiana para ilustrar este punto. Contaba la historia de alguien que, tras haber perdido todo en un incendio, encontró en la reconstrucción la oportunidad de empezar de nuevo, de construir algo aún mejor que lo que había perdido. La pérdida aparente es muchas veces el primer paso hacia una bendición mayor, explicaba Graham. Esta enseñanza invita a los creyentes a ver sus propios desafíos con esperanza y a confiar en que, en el tiempo perfecto de Dios, cada lágrima se transformará en una sonrisa, cada dolor en una victoria. En sus charlas, Billy Graham también abordaba el tema del sufrimiento y cómo éste se relaciona con el proceso de resurrección. Según él, el sufrimiento no es un castigo, sino una parte inevitable de la experiencia humana que, cuando se vive con fe, puede conducir a una transformación profunda. Graham enfatizaba que, al igual que Jesús tuvo que pasar por la cruz y enfrentar la muerte antes de resucitar, nosotros también debemos aceptar nuestros momentos de dolor como parte de un proceso mayor. El sufrimiento tiene un propósito, afirmaba. Nos enseña a valorar la vida, a apreciar la luz y a entender que sin la oscuridad no podríamos reconocer la grandeza del amanecer. Para Billy Graham, esta perspectiva no era un consuelo vacío, sino una invitación a encontrar sentido en medio del dolor
y a confiar en que cada experiencia difícil es, en última instancia, una preparación para algo mejor. Una parte fundamental del mensaje de Billy Graham sobre el misterio de los 3 días es la idea de que la resurrección de Jesús nos abre las puertas a una vida transformada. Él creía que la victoria sobre la muerte no era solo un acontecimiento histórico, sino una realidad que se extiende a cada persona que acepta a Cristo como su Salvador. Graham enseñaba que al experimentar la resurrección, cada creyente se une a esa victoria, recibiendo la promesa de una vida eterna, llena de amor, paz y abundancia. Esta enseñanza se convertía en un faro de esperanza para aquellos que enfrentaban dificultades en su día a día, recordándoles que, sin importar cuán oscuros sean los momentos, hay una luz que nunca se apaga. La resurrección no es un mito ni una fábula, afirmaba con convicción. Es la prueba viva de que Dios está con nosotros, de que la muerte ha sido vencida y de que cada nuevo día es una oportunidad para renacer. Además, Billy Graham solía vincular el misterio de los 3 días con el concepto de transformación personal, invitando a sus oyentes a ver en sus propias vidas el reflejo de esa gran obra divina. Nos animaba a abandonar las viejas costumbres, a soltar aquello que nos ata al pasado y a abrazar una nueva forma de vivir basada en la fe y en la esperanza. Cada experiencia dolorosa es una invitación a renacer, decía. Así como Jesús resucitó para mostrarnos el camino a la vida eterna, tú también puedes transformar tu existencia, dejando atrás las sombras para caminar en la luz. Esta idea resonaba especialmente en aquellos momentos en que la incertidumbre y el miedo parecían dominar, ofreciendo una alternativa, la de ver cada obstáculo como una oportunidad para crecer, para aprender y para acercarse más a la esencia del amor divino. Billy Graham también dedicó tiempo a explicar cómo el misterio de esos días se conecta con la idea de que Dios obra en el tiempo perfecto. Según él, muchas veces nuestras expectativas y nuestros planes se ven truncados por circunstancias que no podemos controlar, pero eso no significa que el plan de Dios haya fallado. Al contrario, cada no que recibimos es parte de un sí mayor que se revelará en el momento exacto. Esta perspectiva invita a los creyentes a confiar en la soberanía divina, a aceptar que aunque no comprendamos todos los detalles, cada experiencia forma parte de un tapiz más grande y hermoso que solo Dios puede tejer. El tiempo de Dios es perfecto, repetía con seguridad. No importa cuánto esperes, la respuesta llegará en el momento justo. Y cuando eso suceda, verás que cada minuto de oscuridad fue necesario para que la luz brillara con toda su fuerza. En sus escritos y sermones, Billy Graham utilizó un lenguaje lleno de metáforas y analogías que hacían tangible lo intangible. Comparaba el proceso de resurrección con el cambio de las estaciones, donde el invierno, con toda su aparente crudeza, siempre da paso a la primavera, renovada y llena de vida. Estas imágenes no solo hacían que su mensaje fuera más accesible, sino que también ofrecían a los oyentes una visión esperanzadora de que, después de cada noche oscura, siempre llega el amanecer. La idea de que después del invierno viene la primavera se convirtió en un lema para muchos, recordándoles que, sin importar lo difícil que sea el presente, siempre hay un renacer en el horizonte. Para concluir, las enseñanzas de Billy Graham sobre el misterio de los 3 días nos invitan a vivir con una fe vibrante y transformadora. Su mensaje nos recuerda que la muerte no es el final, sino una transición hacia una existencia plena en la luz de Dios. Nos enseña a ver en cada experiencia de sufrimiento la oportunidad de renacer, a confiar en que el dolor es temporal y a abrazar la promesa de una vida eterna, llena de amor y esperanza. En sus palabras encontramos la inspiración para seguir adelante.
para transformar nuestras debilidades en fortalezas y para vivir cada día con la convicción de que en Cristo la victoria es segura. Así, el misterio de los 3 días se convierte no solo en una enseñanza teológica, sino en una invitación a la transformación personal, una llamada a dejar atrás lo viejo y a abrirnos a la gracia renovadora que solo el amor divino puede ofrecer. Cada vez que recordamos este mensaje, nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestro caminar. Las palabras de Billy Graham resuenan como un eco de esperanza en medio del caos, recordándonos que, sin importar cuán difícil parezca el camino, siempre hay una fuerza que nos impulsa a levantarnos, a renacer y a vivir con la certeza de que la vida, en su forma más pura, es un regalo que nunca deja de sorprendernos. La victoria de la resurrección es la victoria de todos los que confían en Dios, y en ese misterio encontramos la razón por la cual cada día es una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para transformar nuestro dolor en una fuente de inspiración y para caminar con la seguridad de que la luz siempre vence a la oscuridad. Las enseñanzas de Billy Graham nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida, a identificar esos momentos de descenso y a verlos como parte de un proceso mayor que nos conduce hacia un renacer espiritual. Nos alienta a abrazar cada desafío, cada lágrima y cada experiencia dolorosa como la antesala de una transformación que nos acerca más a la esencia de lo divino. Y sobre todo, nos enseña a vivir con gratitud, sabiendo que cada paso, por difícil que parezca, está guiado por un amor incondicional y por la promesa de una victoria eterna. En resumen, la visión de Billy Graham sobre el misterio de los 3 días es un testimonio del poder redentor de Dios, una llamada a la esperanza y a la transformación personal que sigue inspirando a miles de personas en todo el mundo. Su legado nos recuerda que, en medio de la oscuridad, siempre hay un camino hacia la luz, y que la resurrección de Jesús es la prueba irrefutable de que el amor de Dios es más fuerte que cualquier adversidad. Esta enseñanza no solo fortalece la fe, sino que también nos anima a vivir con la certeza de que en cada desafío hay una oportunidad para renacer y para transformar nuestra vida en un reflejo del amor divino. Que estas palabras sigan inspirándote a confiar en el poder transformador de la fe y a ver en cada día la promesa de un nuevo comienzo. Al igual que Billy Graham, que dedicó su vida a proclamar la victoria de Cristo sobre la muerte, que tú también puedas ser portador de esa luz y esperanza, recordando siempre que en los misterios de la fe, la verdadera victoria se encuentra en el amor inquebrantable de Dios. El análisis exegético de los textos que rodean el misterio de los días entre la muerte y la resurrección de Jesús es un viaje fascinante por las profundidades de la palabra de Dios, en el que cada versículo, cada término y cada imagen simbólica nos invita a descubrir un mensaje de esperanza y redención. En este recorrido nos encontramos con relatos cargados de simbolismo, metáforas poderosas y un lenguaje que, aunque en ocasiones resulta enigmático, revela la grandeza del plan divino. A continuación, nos adentraremos en algunos de los pasajes clave que han generado debate y reflexión a lo largo de los siglos, tratando de entender de manera sencilla y accesible lo que estos textos nos quieren decir. Empezando por el relato de la crucifixión, es imposible no detenerse en esas palabras finales que Jesús pronunció desde la cruz: ¡se acabó! Este grito no era solamente la expresión de un sufrimiento inhumano, sino la señal de que el sacrificio estaba completo, de que se había consumado la obra redentora. El Evangelio de Juan nos detalla cómo, tras estas palabras, el cuerpo de Jesús fue entregado a José de Arimatea y Nicodemo para ser sepultado rápidamente.
La premura con la que se realizó este entierro nos habla de la urgencia en cumplir con el plan divino, una urgencia que se hace palpable en cada detalle de los relatos evangélicos. El hecho de que la tumba estuviera vacía 3 días después se erige como el signo indiscutible de que la muerte había sido vencida. Desde el punto de vista exegético, este conjunto de hechos invita a ver más allá de la literalidad del relato. Se nos presenta un ciclo que transita de la agonía hacia la gloria, un proceso de transformación que revela la victoria de la vida sobre la muerte. Uno de los pasajes más enigmáticos y debatidos es el de 1 Pedro, versículos 18 a 20, en el que se dice que Jesús predicó a los espíritus encarcelados. La redacción de este pasaje ha generado diversas interpretaciones. Algunos estudiosos sostienen que se trata de una afirmación literal. Jesús descendió al reino de los muertos, a esos lugares oscuros donde reposaban las almas de los justos del Antiguo Testamento, para proclamar su victoria y liberar a quienes esperaban la redención. Según esta línea de pensamiento, el predicar no es meramente un acto de comunicación, sino una declaración de triunfo sobre todo lo que representa la muerte. En este sentido, el descenso a los infiernos o al inframundo se convierte en una misión de liberación y restauración, donde cada espíritu cautivo es testigo del poder transformador de la resurrección. La dificultad que plantea este pasaje radica en la ambigüedad de expresiones como espíritus encarcelados. ¿A qué tipo de espíritus se hace referencia? ¿Se trata de almas humanas, de seres angelicales caídos o incluso de una metáfora que simboliza la opresión del pecado? La tradición ha ofrecido respuestas variadas, y lo que está claro es que este pasaje abre la puerta a una reflexión sobre los límites entre lo visible y lo invisible, entre lo físico y lo espiritual. Otro fragmento que merece especial atención es el de Efesios, versículos 8 a 10, donde se afirma que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra antes de ascender gloriosamente. La imagen de un descenso que se contrapone a un ascenso es una de las más potentes en el lenguaje bíblico. Aquí se nos presenta una dualidad que refleja la experiencia humana misma. El paso por la oscuridad, el enfrentamiento con lo profundo y lo desconocido, y el posterior retorno a la luz. Para los exégetas, el descenso puede interpretarse de manera literal, como una peregrinación a un reino subterráneo, o bien como una metáfora de la humillación, del abandono y del sufrimiento extremo que Jesús tuvo que soportar. El ascenso, por su parte, simboliza la exaltación, la restauración y la victoria definitiva sobre todas las fuerzas adversas. Esta dualidad se enlaza estrechamente con el ciclo natural de la vida y la muerte, donde cada final es también el preludio de un nuevo comienzo. La riqueza de este pasaje reside en la capacidad que tiene para hablar tanto al intelecto como al corazón, mientras algunos ven en él una descripción histórica de eventos milagrosos. Otros encuentran en su simbolismo una invitación a reflexionar sobre los momentos de crisis personal y la promesa de renacimiento que siempre acompaña a la fe. El Evangelio de Mateo nos ofrece otro matiz interesante al incluir la comparación de Jesús con el profeta Jonás, mencionando que, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días en el corazón de la tierra. Esta analogía no solo refuerza el lapso temporal entre la muerte y la resurrección, sino que también introduce la idea de la preparación y la purificación. Jonás, en la tradición judía y en la cultura popular, simboliza un tiempo de introspección, de prueba y finalmente de liberación.
De manera similar, los 3 días en que Jesús estuvo en el sepulcro se interpretan como un período en el que se realizó una transformación profunda, en el que lo terrenal dio paso a lo divino. La imagen del vientre del gran pez evoca la idea de estar sumergido en una oscuridad casi impenetrable, de perderse en un espacio sin luz, para luego emerger renovado. Esta metáfora es muy poderosa porque conecta con la experiencia humana de la angustia y la desesperación, al mismo tiempo que ofrece la esperanza de que, incluso en los momentos más oscuros, existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Desde un punto de vista lingüístico, estos textos muestran la riqueza del idioma bíblico. Las palabras elegidas, los tiempos verbales y las imágenes poéticas se entrelazan para crear un mensaje que va más allá de lo que se podría expresar de manera directa. Por ejemplo, el uso del término descender en Efesios no solo indica un movimiento físico hacia abajo, sino que también conlleva la idea de humildad, de acercamiento a la realidad humana en su forma más cruda. Del mismo modo, el término ascender no se limita a indicar un movimiento hacia la altura, sino que evoca la idea de exaltación, de reunirse con lo divino en un plano superior. Esta dualidad del lenguaje refleja la complejidad del misterio de la resurrección. Es a la vez una experiencia de dolor y sufrimiento y un acto de triunfo y redención. El análisis exegético también nos lleva a considerar el contexto histórico y cultural en el que se escribieron estos textos. Los evangelios fueron redactados en un tiempo en el que la narrativa del Mesías sufriente era fundamental para comprender la identidad y el destino del pueblo de Israel. La crucifixión y la resurrección no podían entenderse aisladamente, sino en el marco de las expectativas mesiánicas y de las antiguas profecías del Antiguo Testamento. Así, cuando se menciona el descenso a los infiernos o la referencia a los espíritus encarcelados, se está dialogando con una tradición que abarca siglos de interpretación y de búsqueda de significado. Los primeros cristianos, al enfrentarse a la realidad de una muerte tan brutal y a la posterior victoria de la resurrección, encontraron en estos pasajes la confirmación de que el plan de Dios era mucho más grande de lo que se podía comprender desde una perspectiva meramente humana. Además, al analizar estos textos, resulta inevitable abordar la cuestión de la interpretación simbólica frente a la literal. Durante siglos, los teólogos han debatido si estos pasajes deben entenderse como descripciones literales de acontecimientos históricos o como expresiones simbólicas de verdades espirituales. Por ejemplo, ¿fue Jesús realmente al inframundo para predicar a los espíritus? ¿O es esta imagen una forma de decir que su victoria abarca todos los reinos de la existencia, visibles e invisibles? Esta pregunta ha dado lugar a múltiples corrientes interpretativas. Algunas tradiciones sostienen que lo literal es fundamental, pues para ellas la resurrección es un hecho histórico que debe ser aceptado sin reservas. Otras, sin embargo, prefieren una interpretación más metafórica, en la que el descenso representa el enfrentamiento con los miedos, las dudas y los momentos de desesperación que cada persona experimenta a lo largo de la vida. En este sentido, es importante reconocer que el análisis exegético no busca imponer una única interpretación definitiva, sino abrir un espacio de reflexión en el que cada creyente pueda encontrar en su propia experiencia el significado que resuena con su realidad. Los textos bíblicos, con su riqueza simbólica y su profundidad espiritual, están diseñados para hablar a cada persona de manera distinta, dependiendo de sus vivencias, sus dudas y su búsqueda de sentido. Esta flexibilidad interpretativa es, en sí misma, una muestra del poder de la palabra de Dios, que se adapta y se renueva en cada generación.
Algunos estudiosos modernos han incorporado además elementos de análisis histórico crítico y de arqueología bíblica para arrojar luz sobre estos misterios. Han examinado, por ejemplo, las costumbres funerarias de la época, la disposición de las tumbas y la rapidez con la que se realizó el entierro de Jesús. Estos datos históricos, aunque no resuelven el enigma de la resurrección, sí nos ayudan a entender el ambiente en el que se desarrollaron los acontecimientos y a apreciar la magnitud del milagro que se relata. Saber que la sepultura de Jesús fue sellada y vigilada y que la tumba apareció vacía al amanecer del tercer día añade una dimensión asombrosa al relato, reforzando la idea de que algo sobrenatural había intervenido en la historia. El análisis exegético de estos textos también invita a explorar la relación entre lo humano y lo divino. En cada pasaje se percibe una tensión entre la fragilidad de la condición humana y la inquebrantable fuerza del amor divino. La crucifixión, con toda su crudeza y dolor, contrasta con la gloria de la resurrección. Y esta dualidad nos muestra que la fe cristiana no rehúye el sufrimiento, sino que lo transforma en una fuente de esperanza. La palabra, al emplear imágenes tan poderosas como la del descenso y el ascenso, nos habla de una realidad en la que cada experiencia, por dolorosa que sea, es parte de un proceso mayor de redención. Esta idea es especialmente reconfortante para quienes atraviesan momentos difíciles, ya que les recuerda que, así como Jesús emergió victorioso tras su sufrimiento, cada uno de nosotros también puede encontrar la fuerza para superar la adversidad y renacer en una nueva luz. Por otro lado, el análisis exegético nos desafía a mirar con ojos nuevos aquello que, a primera vista, puede parecer contradictorio. ¿Cómo es posible que una muerte tan violenta y desgarradora pueda dar lugar a una victoria tan sublime? La respuesta, según muchos intérpretes, radica en la capacidad de la palabra para hablar en múltiples niveles. La literalidad del relato se entrelaza con un simbolismo que trasciende lo meramente humano, y es en esa intersección donde se revela el verdadero poder de la resurrección. Cada elemento del relato, la oscuridad que precede al amanecer, la soledad del sepulcro y el milagro de la tumba vacía, se convierte en una metáfora de la experiencia humana. Momentos en los que todo parece perdido, para luego ser transformados por la intervención divina en algo inigualable y lleno de esperanza. Una dimensión adicional que ha sido objeto de estudio en el análisis exegético es la relación entre estos textos y las tradiciones orales que circularon en la época de los primeros cristianos. Es sabido que muchos de los relatos evangélicos fueron transmitidos de forma oral antes de ser plasmados por escrito, lo que significa que las imágenes y metáforas utilizadas pudieron haber sido moldeadas por una rica tradición narrativa que buscaba conectar lo cotidiano con lo divino. Estas tradiciones orales ayudaron a conformar un mensaje que, a pesar de su aparente simplicidad, encierra una profundidad que sigue sorprendiendo a los estudiosos actuales. Así, al analizar la narrativa de la crucifixión y la resurrección, no solo nos adentramos en un relato histórico, sino también en una tradición viva que ha sido reinterpretada y enriquecida a lo largo de los siglos. En definitiva, el análisis exegético de las Escrituras en torno al misterio de los días que transcurrieron entre la muerte y la resurrección de Jesús nos revela una verdad que va más allá de los límites de lo histórico o lo literal. Nos muestra que en cada palabra y en cada imagen se esconde un mensaje de redención, de la victoria de la luz sobre la oscuridad y de la transformación que solo el amor divino puede lograr. Nos invita a mirar con humildad y asombro la complejidad del plan de Dios, a dejar de lado interpretaciones simplistas y a abrir el corazón
a la posibilidad de que cada experiencia, cada dolor y cada desafío es parte de un proceso mayor que nos conduce hacia la vida eterna. Esta riqueza interpretativa es lo que hace que el estudio de la palabra sea una aventura sin fin, en la que siempre hay algo nuevo por descubrir. No importa cuántas veces leamos los mismos textos, siempre encontraremos capas de significado que nos invitan a reflexionar, a cuestionar y sobre todo a confiar en que la verdad se revela poco a poco a aquellos que buscan con sinceridad. Es esta búsqueda llena de preguntas y de esperanza la que ha impulsado a generaciones enteras a seguir el camino de la fe, a pesar de las dudas y las dificultades. En conclusión, al analizar exegéticamente los textos que relatan el misterio de la resurrección, comprendemos que cada pasaje, cada metáfora y cada símbolo nos lleva a un encuentro íntimo con la esencia del amor de Dios. La narrativa del descenso y del ascenso no es simplemente una serie de eventos, sino un reflejo del viaje interior de cada persona, donde la oscuridad se transforma en luz y el sufrimiento da paso a la esperanza. Así, el estudio de estos textos no solo enriquece nuestro conocimiento, sino que fortalece nuestra fe, recordándonos que en el plan divino cada final es, a su vez, un nuevo comienzo. Que este análisis exegético nos inspire a vivir con la certeza de que, a pesar de los misterios y de las preguntas sin respuesta, la palabra de Dios es una fuente inagotable de amor y redención, y que en cada verso encontramos la promesa de una vida llena de luz y esperanza. El misterio de los días transcurridos entre la muerte y la resurrección de Jesús no es solo un relato lejano o un enigma teológico para estudiar en los libros. Es una invitación viva a reflexionar sobre nuestra propia existencia y a encontrar en las pruebas y en los momentos de oscuridad la oportunidad para un renacer interior. Esta enseñanza se vuelve muy personal y práctica cuando nos detenemos a pensar que, al igual que Jesús experimentó un descenso para luego resurgir con una luz renovada, cada uno de nosotros puede vivir un proceso similar en nuestra vida diaria. En este extenso recorrido de reflexión abordaremos cómo los momentos difíciles, esas experiencias que en un principio nos hacen sentir atrapados en la desesperanza, pueden ser el preludio de una transformación profunda, invitándonos a vivir con una fe que se renueva día a día. Imagina un momento en el que te sientes abrumado por las circunstancias. Tal vez has perdido a alguien querido, has atravesado una crisis económica o te encuentras en medio de una batalla interna contra miedos y dudas que parecen insuperables. En esos instantes es fácil sentir que la oscuridad se ha apoderado de cada rincón de nuestro ser y que no existe una salida. Sin embargo, la experiencia de la resurrección de Jesús nos enseña que la muerte y el dolor, por muy intensos que sean, no constituyen el final de la historia. Al contrario, son el umbral por el cual puede llegar una transformación que nos lleva a una vida llena de luz, paz y fortaleza espiritual. Cada desafío, por doloroso que parezca, contiene en sí la semilla de un nuevo comienzo. Esta idea se plasma de forma muy clara en la narrativa del descenso de Jesús. Aunque en la cruz se dio la apariencia de un final, esos días intermedios son testimonio de que Dios obra en silencio, preparando el terreno para algo mucho más grande y maravilloso, la victoria de la resurrección. Y esa misma enseñanza se aplica a nuestras vidas cotidianas. Cuando enfrentamos una pérdida, una decepción o una situación de incertidumbre, estamos ante la oportunidad de abrirnos a un cambio interno. El proceso de morir a aquello que nos ata, ya sean malos hábitos, relaciones tóxicas o pensamientos negativos, es, en esencia, el primer paso para resurgir con una nueva perspectiva, más fuerte y más consciente del amor y la guía de Dios.
Una de las herramientas más poderosas para vivir esta transformación es la oración. Dedicar tiempo a hablar con Dios, a compartir nuestros temores, nuestras alegrías y nuestras esperanzas, nos permite conectarnos con esa fuerza invisible, pero real, que nos sostiene. La oración no es simplemente una rutina, sino un diálogo sincero en el que nos abrimos a la posibilidad de recibir consuelo y guía. Al orar, podemos liberar el peso de nuestras preocupaciones y permitir que la paz divina inunde nuestro corazón. Es en esos momentos de intimidad espiritual cuando descubrimos que, aunque el dolor parezca insuperable, siempre hay una luz que brilla en el interior, recordándonos que no estamos solos. Junto con la oración, la meditación en la palabra de Dios juega un papel fundamental. La Biblia, repleta de relatos de superación, de fe inquebrantable y de amor incondicional, es un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias batallas y la promesa de un renacer. Por ejemplo, al leer historias de personajes que enfrentaron adversidades, como David, que venció a Goliat, o Job, que a pesar del sufrimiento mantuvo su fe, encontramos un estímulo para seguir adelante. Cada versículo, cada parábola y cada metáfora nos invita a confiar en que, incluso en la noche más oscura, la aurora siempre está a la vuelta de la esquina. La palabra no solo nos informa, sino que nos transforma, nos enseña a ver el dolor como una oportunidad para crecer y a reconocer que en cada experiencia difícil se esconde una lección valiosa sobre el amor, la paciencia y la perseverancia. Otro aspecto esencial es el valor de la comunidad de fe. El camino hacia la transformación nunca se recorre en solitario. Rodearse de personas que comparten los mismos valores y creencias nos brinda un apoyo indispensable. En los momentos de crisis, contar con amigos, familiares y compañeros de iglesia que nos escuchen, nos animen y compartan sus propias historias de superación es una bendición que fortalece nuestra fe. La comunión entre creyentes nos permite ver que nuestras luchas personales no son únicas, sino que forman parte de una experiencia colectiva. Al compartir testimonios, orar juntos y celebrar cada pequeño triunfo, nos damos cuenta de que cada vida es una pieza valiosa dentro del gran plan divino. La fortaleza de la comunidad nos impulsa a seguir adelante, a no rendirnos y a encontrar en cada historia compartida la inspiración necesaria para renacer. La experiencia de transformación también implica una renovación interna que se manifiesta en pequeños cambios diarios. Por ejemplo, aprender a perdonar tanto a los demás como a nosotros mismos es un proceso liberador. El resentimiento y la culpa son cargas que impiden que la luz interior se exprese en plenitud. Al soltar esos sentimientos negativos, abrimos espacio para que la gracia de Dios inunde nuestro ser y nos permita ver la vida desde una perspectiva renovada. Del mismo modo, el acto de agradecer, de reconocer cada bendición, por pequeña que sea, es una práctica que nos conecta con la fuente de toda bondad. La gratitud nos enseña a valorar lo que tenemos y a ver que, a pesar de las dificultades, siempre hay motivos para sonreír y para confiar en el futuro. Para muchos creyentes, el proceso de transformación personal se asemeja a la metáfora del renacer. Así como en la primavera una semilla se abre paso a través de la tierra para convertirse en una planta llena de vida, nosotros también podemos experimentar un renacer espiritual que nos impulse a dejar atrás lo que ya no nos sirve y a abrazar una nueva forma de vivir. Este renacer no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que requiere fe, paciencia y perseverancia. Cada paso, cada pequeño avance es una señal de que la vida se renueva y que la luz siempre prevalecerá sobre la oscuridad. La resiliencia, esa capacidad de levantarse después de cada caída,
Es una virtud que se cultiva con el tiempo y que refleja la esencia misma de la resurrección. La transformación también se refleja en cómo enfrentamos nuestras relaciones interpersonales. El amor y la compasión son dos de los valores centrales que emergen de la experiencia del renacer espiritual. Al vivir con la certeza de que somos amados incondicionalmente por Dios, se vuelve más sencillo extender esa misma bondad a quienes nos rodean. Amar al prójimo, perdonar las ofensas y mostrar empatía hacia quienes atraviesan dificultades son acciones que no solo benefician a los demás, sino que también nos sanan a nivel personal. La práctica del amor incondicional es, en muchas ocasiones, el mejor reflejo del mensaje de la resurrección, pues nos muestra que, a pesar de las heridas del pasado, siempre existe la posibilidad de curar, de reconciliar y de renacer en un espíritu de unidad y solidaridad. Es importante también considerar la dimensión del sufrimiento en el proceso de transformación. En muchas ocasiones, las pruebas y los momentos difíciles se perciben como obstáculos insuperables, pero desde la perspectiva de la fe, son oportunidades para profundizar en nuestra relación con Dios. El sufrimiento, lejos de ser un castigo, es una experiencia que nos permite crecer, aprender y valorar aún más los momentos de alegría y paz. Cada lágrima, cada herida, es testimonio de una batalla interna que, al ser superada, nos fortalece y nos prepara para enfrentar nuevos desafíos. En este sentido, la resurrección de Jesús se convierte en el símbolo de que, tras cada noche oscura, siempre llega un amanecer que nos brinda la posibilidad de empezar de nuevo, de reconstruirnos y de descubrir en nosotros una fuerza que muchas veces desconocíamos. La meditación sobre la vida de Jesús y sus enseñanzas nos invita a replantearnos nuestras prioridades y a vivir de manera más plena y consciente. Reflexionar sobre el misterio de los 3 días es, en definitiva, un ejercicio que nos ayuda a valorar cada instante, a no dar por sentado las bendiciones que recibimos y a reconocer que cada experiencia, por dolorosa que sea, tiene un propósito en el gran diseño de la vida. Esta reflexión nos impulsa a tomar decisiones más acertadas, a cultivar la paciencia y a desarrollar una actitud de humildad y gratitud. Cuando comprendemos que incluso en los momentos de mayor oscuridad hay una promesa de luz, empezamos a ver la vida con otros ojos y a encontrar en cada desafío una oportunidad para crecer espiritualmente. Además, aplicar estas enseñanzas en la vida cotidiana implica estar dispuesto a tomar riesgos y a salir de la zona de confort. La transformación personal requiere un salto de fe, la valentía de enfrentarse a lo desconocido y la determinación de dejar atrás aquello que ya no nos sirve. Este proceso puede ser incierto y en ocasiones doloroso, pero es justamente en esa incertidumbre donde se encuentra la semilla del cambio. Cada vez que decidimos confiar en que Dios tiene un plan superior para nosotros, damos un paso hacia la renovación, abriendo nuestro corazón a la posibilidad de una vida plena y llena de propósito. Una aplicación práctica de estas reflexiones es la implementación de hábitos diarios que fortalezcan nuestra fe y nuestra conexión con lo divino. Establecer una rutina de oración, dedicar unos minutos a la lectura de la Biblia y practicar la meditación en pasajes inspiradores son actividades que, aunque simples, pueden marcar una gran diferencia en nuestro bienestar espiritual. Estas prácticas nos ayudan a centrar nuestra mente, a despejar el ruido del mundo y a conectar con esa fuente inagotable de amor y sabiduría que es Dios. Con el tiempo, estas pequeñas acciones se convierten en pilares fundamentales de nuestra transformación, recordándonos constantemente que la fe es un camino que se recorre día a día, con paciencia y con perseverancia,
Asimismo, es vital aprender a aceptar el cambio y a ver en él una oportunidad para evolucionar. A menudo, la resistencia al cambio proviene del miedo a lo desconocido o de la nostalgia por lo familiar, incluso si lo familiar ya no es beneficioso. Sin embargo, la historia de la resurrección nos enseña que el cambio es parte esencial del ciclo de la vida. Al igual que la naturaleza se renueva en cada estación, nosotros también debemos estar dispuestos a soltar lo viejo y a abrazar lo nuevo. Este proceso de desapego nos libera de cargas emocionales y nos permite avanzar con una mente y un corazón abiertos a las posibilidades que nos depara el futuro. Otra reflexión importante para el creyente es la necesidad de cultivar la resiliencia. La resiliencia no es simplemente la capacidad de resistir el embate de las adversidades, sino la habilidad de transformarlas en oportunidades para crecer. Es la fuerza interior que nos impulsa a levantarnos después de cada caída, a aprender de cada experiencia dolorosa y a seguir adelante con la convicción de que cada reto es parte del plan divino. Al fortalecer nuestra resiliencia, aprendemos a ver las dificultades no como obstáculos insuperables, sino como escalones que nos acercan a la realización de nuestro propósito. Esta actitud de superación es esencial para vivir con esperanza y para experimentar en carne propia el milagro de la resurrección en nuestra vida diaria. En este camino de reflexión, no podemos olvidar la importancia de compartir nuestras experiencias y de servir de testimonio para otros. Cada historia personal de superación, cada momento en que logramos transformar el dolor en una oportunidad de crecimiento, se convierte en un faro de esperanza para quienes nos rodean. Cuando compartimos nuestras luchas y nuestras victorias, no solo sanamos nuestro propio espíritu, sino que también ayudamos a que otros encuentren la fuerza para seguir adelante. Esta comunión de testimonios es una parte vital de la vida en comunidad, ya que nos recuerda que, aunque cada camino es único, todos estamos conectados por el hilo invisible de la fe y del amor divino. Reflexionar sobre el misterio de los días intermedios entre la muerte y la resurrección de Jesús nos invita a vivir con un sentido renovado de propósito. Nos desafía a cuestionar nuestras propias limitaciones, a soltar el miedo y a abrazar la transformación. Cada día es una nueva oportunidad para renacer, para dejar atrás las sombras del pasado y para caminar hacia un futuro lleno de luz. Es un llamado a vivir intensamente, a no conformarnos con una existencia sin sentido, sino a buscar siempre la plenitud que solo la fe puede ofrecer. Al integrar estas reflexiones en nuestra vida cotidiana, descubrimos que la verdadera transformación no depende únicamente de circunstancias externas, sino de la forma en que elegimos responder a ellas. La fe se fortalece en los momentos de dificultad y cada desafío se convierte en un peldaño que nos acerca a la realización de nuestro potencial. Así, el misterio de los 3 días nos enseña que, en el fondo, todos tenemos la capacidad de resurgir de nuestras propias cenizas, de reinventarnos y de encontrar en la adversidad la fuerza para alcanzar nuevas alturas. Finalmente, es crucial recordar que la transformación espiritual es un proceso continuo. No se trata de alcanzar un estado final de perfección, sino de vivir cada día con la disposición de aprender, de crecer y de ser mejores. Esta actitud de constante renovación nos permite abrazar la incertidumbre del mañana con la certeza de que, sin importar lo que ocurra, siempre podemos contar con la guía y el amor de Dios. Al hacerlo, cada experiencia, por dolorosa o desafiante que sea, se convierte en una oportunidad para profundizar en nuestra fe y para descubrir nuevas dimensiones de la gracia divina. Que estas reflexiones y aplicaciones prácticas te inspiren a mirar tu vida con otros ojos, a reconocer en cada dificultad
la semilla de un renacer y a vivir con la convicción de que en cada amanecer Dios nos ofrece la posibilidad de empezar de nuevo. Permítete sentir la esperanza, la paz y el amor que emanan de la promesa de la resurrección y confía en que cada paso que des te acerca más a la vida plena y transformadora que está destinada para ti. Vive con gratitud, comparte tu testimonio y sé ese faro de luz que inspire a otros a descubrir que aunque la oscuridad parezca interminable, la luz de Cristo siempre prevalecerá. Hemos recorrido juntos un camino lleno de preguntas, análisis y fe. Desde la explicación de los relatos bíblicos hasta las diversas interpretaciones teológicas y las enseñanzas inspiradoras de Billy Graham, hemos visto que esos días entre la muerte y la resurrección de Jesús están cargados de un significado profundo para cada uno de nosotros. Lo que quiero que te lleves de este video es la certeza de que, sin importar cuán difícil parezca el camino, siempre hay esperanza. La historia de Jesús nos muestra que incluso en los momentos en que todo parece perdido, la vida puede renacer de la manera más sorprendente. Esa es la esencia de la resurrección. La promesa de que la muerte no es el final, sino el inicio de una nueva vida llena de amor, de fe y de posibilidades infinitas. Te invito a reflexionar sobre cómo este mensaje puede transformar tu vida. ¿Qué aspectos de tu pasado o de tu presente te están frenando? ¿En qué áreas necesitas experimentar esa renovación que solo la fe puede ofrecer? No se trata solo de entender un misterio antiguo, sino de aplicarlo en la vida diaria, de vivir con la convicción de que cada desafío es una oportunidad para resurgir y para convertir el dolor en una fuerza transformadora. Si hoy te sientes atrapado en la oscuridad, recuerda que, al igual que Jesús, tú también puedes renacer. No importa cuán grande sea la sombra que te rodea, la luz de Cristo siempre prevalecerá. Este mensaje es una invitación a dejar atrás el miedo, a confiar en que cada experiencia dolorosa es solo el comienzo de una transformación profunda y a vivir con la certeza de que en Dios la victoria es segura. Te animo a compartir este mensaje con tus seres queridos, a dejar tus comentarios y a suscribirte al canal para seguir aprendiendo y creciendo en la fe. Tu testimonio es valioso y puede ser la luz que guíe a otros en sus momentos de oscuridad. Recuerda que, al igual que la resurrección de Jesús transformó el mundo, tú también tienes el poder de transformar tu entorno con la fuerza de la fe y el amor. Agradezco profundamente que hayas acompañado este recorrido de fe y reflexión. Que la esperanza y la luz de la resurrección inunden tu corazón y te inspiren a vivir cada día con la convicción de que en Cristo siempre hay un nuevo comienzo. Que Dios te bendiga y que su paz te acompañe hoy y siempre. Si sientes el deseo de profundizar aún más en este misterio, te invito a explorar una variedad de recursos que pueden ayudarte en tu camino de fe. Existen numerosos ensayos, estudios históricos, investigaciones arqueológicas y, por supuesto, los sermones inspiradores de Billy Graham, que ofrecen diversas perspectivas sobre lo que pudo haber ocurrido en esos días. Entre ellos se encuentran análisis detallados del descenso a los infiernos, investigaciones sobre la Jerusalén del siglo I y comparativas con mitologías antiguas que muestran cómo la idea de la muerte y la resurrección ha sido un tema recurrente en distintas culturas. No importa si algunas de estas teorías aún no han sido comprobadas al 100%. Lo importante es abrir la mente y el corazón a las múltiples dimensiones de este enigma. La historia de la resurrección es tan vasta como el amor de Dios, y cada nueva perspectiva puede iluminar otro rincón de este misterio maravilloso. Te recomiendo que busques artículos en sitios especializados en estudios bíblicos
que escuches sermones y testimonios en línea y sobre todo que medites en la palabra de Dios. Permite que cada lectura y cada reflexión te acerquen un poco más a la verdad y confía en que poco a poco las piezas del rompecabezas se irán uniendo para revelar el propósito divino que se esconde detrás de cada experiencia. La vida de Billy Graham es un testimonio vivo de cómo la fe puede transformar vidas. Sus palabras, siempre llenas de esperanza y sencillez, nos recuerdan que, aunque no entendamos todos los detalles, la promesa de la resurrección es una realidad palpable que nos invita a vivir con valentía y determinación. Si te sientes inspirado por su mensaje, te animo a profundizar en sus enseñanzas, a leer sus libros y a ver algunos de sus sermones, que siguen siendo fuente de motivación para millones de personas alrededor del mundo. En este camino de búsqueda, recuerda que cada experiencia, cada duda y cada reflexión es parte de un proceso de crecimiento espiritual. La fe no es una línea recta, sino un viaje lleno de altibajos, de momentos de incertidumbre y de grandes revelaciones. Permítete explorar, cuestionar y sobre todo, confiar en que la verdad se revelará a su debido tiempo. Que estos recursos adicionales te sirvan como guía y como compañía en tu camino de fe. La promesa de la resurrección es un mensaje eterno, una invitación a vivir con esperanza y a encontrar en cada desafío la oportunidad de renacer. Explora, investiga y sobre todo, deja que la luz de Cristo ilumine cada paso que des.